Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 223 y vamos a hablar sobre el tema que nos incumbe, que es el tema de el gran desafío, el primer desafío de del karateca, el proceso del cinturón blanco al cinturón negro. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, ¿qué tal? Hoy tenemos un poquito de problemas técnicos. Estoy viendo acá por YouTube que seguimos teniendo problemas con la cámara de Sensei. No sabemos, no lo hemos podido resolver, no sabemos qué es lo No que tengo hoy, ni idea, así ¿verdad? que vamos a seguir, emitiendo de esta forma. Bueno, lo importante es el contenido y no, no Sí, lo la que digo más que lo que me ven, ¿no? exactamente. Este, entonces, lo que nos importaba para hoy es tener una posición. Somos dos viejos del karate, por así decirlo. Tenemos décadas y décadas y décadas y décadas en conjunto de entrenamiento. Y queríamos ayudar a la audiencia que está en ese camino todavía, ¿no? Entre el blanco y el negro, de cómo maximizar su desarrollo, de cómo lograr de sacarle esa etapa el mejor jugo posible y aparte de sacarle el mayor disfrute posible y además el mayor aprendizaje posible, ¿no? ¿Qué te parece, Pepe? Sí, porque bueno, se pasa por muchas etapas y sacamos muchas cosas positivas, pero también hay cosas que pueden ir en contra de nosotros, que pueden frenar el progreso hasta ese Mm. cinturón negro, a pesar de que cuando entramos es el primer objetivo, ¿no? Pero claro, una cosa es el romanticismo del primer cinturón negro y otra cosa es los años de práctica diario, que bueno, nos encontramos tanto con temas propios del dojo, de dificultades del dojo, que ahora citaremos algunas de ellas como dificultades personales fuera del dojo que nos pueden frenar, ¿no? En ese progreso. Entonces, si tienes claro los pasos, pues evidentemente facilita de alguna manera el camino, ¿no? O por lo menos, si no lo facilita, sabes por dónde no debes de ir o no deberías de ir por ahí. Para eso estamos los senseis, ¿no? De alguna manera. Bueno, quisiera empezar diciendo que, bueno, tenemos hace tiempo que venimos informando a la audiencia de las necesidades de solventar la base económica del podcast. Y bueno, hemos abierto posibilidades de hacerlo a través de Buy Me a Coffee y la gente que lo está haciendo a través de YouTube puede hacer como ahora Henry Plano Sensei acaba de hacer, que acaba de poner un super sticker en YouTube, apoyando la labor del podcast, en la producción del podcast. Muchas gracias, Sensei, por estar siempre ahí apoyando regularmente eh, las- la producción de este podcast. La verdad que estoy muy agradecido. Este, También, bueno, quiero también darle un saludo a un compañero que sé que está pasando por un momento difícil con enfermedad en la familia y nuevos desafíos hacia un futuro. Quiero mandarle un abrazo a Santiago Berberán, que sé que estás escuchando. Y bueno, que sepas que te tenemos presente. Este, y bueno, nos acaba de mandar un saludo Gerardo Sensei, que nos manda un abrazo para ambos, un abrazo a ti, Sensei. Ya tenemos que ponernos en plano para empezar a planear el próximo podcast contigo. Este, y bueno, para meterme en el tema, el tema de hoy, pienso que esa etapa inicial de ser cinturón blanco y que uno pisa el dojo por primera vez, para mí fue mágica. La verdad que lo disfruté un montón. Y también fue impactante desde el sentido de que
era una etapa de aprendizaje muy, muy fuerte, había que aprender un montón de cosas, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría hablar un poquito, que es, eh, que lo observo mucho más ahora como teniendo un dojo, que Mm, en ese momento, es que, la falta de capacidad de observación que muchas veces la gente nueva tiene, ¿no? Yo diría que lo primero que hay que hacer es cuando estás en Roma, hacer como los romanos. La primera táctica, es imitar, observar e imitar, ¿no? Hasta que mm. haya comprensión. ¿Cómo hacías tú, sensei, al principio? No, yo soy siempre un imitador en todo, incluso ahora también, ¿eh? Cuando me enseñan algo que no sé, lo imito. Que sí, lo tengo como norma. Evidentemente la comprensión es diferente, pero bueno, yo soy multidisciplinar, como sabéis, entonces, claro, cuando yo entraba en un sitio, no entraba ya con el caché, sino que entraba de blanco, decía, bueno, ¿qué tenéis que enseñarme, no? De hecho, mm, eh, te- esa capacidad no la quiero perder nunca, de imitar, porque comprendo que ahí hay mucha experiencia y mucha información que a lo mejor no la comprendo al principio, pero que bueno, a través de hacerla, pues llegaré con el tiempo. Yo creo que es lo normal. No sé si en karate solemos analizar todo demasiado, quizás, ¿no? Pero, por ejemplo, en las clases de baile, pues la gente imita normalmente a la bailarina. Yo siempre doy en clase también consejos a mis alumnos, ¿no? Como yo a veces Ujú. estoy apto, para ello estoy demasiado, ¿no? Para imitar, siempre sé, afortunadamente debería de estar siempre por encima del alumno a nivel técnico, entonces yo, están los alumnos un poquito menos avanzados, donde le dicen, mira, fíjate cómo hace él, ¿ves? O tal kata, mira, enseña tal kata que le haga como tú, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que baja un poquito ese nivel de imitación para que no se convierta tampoco en algo inalcanzable. Claro. Justamente lo que dijiste ahí, Pepe, de que no se convierta en algo inalcanzable, es algo normal, ¿no? Pero, una de las cuestiones que reconozco que yo fui uno de los mayores pecadores en ese sentido también en su momento, fue la de, esperar resultados inmediatos y frustrarme cuando no llegaban los resultados, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es aceptar que esto es paulatino y que nunca llegás ahí donde puedes levantar los brazos y decir, gané, metí el gol. Digo, no hay una satisfacción instantánea, ¿no? Sí, hombre, yo no quizás frustración no sería la palabra adecuada en mi caso, yo creo que tampoco la tuya, a lo mejor ahora la vives como una frustración, pero yo creo que, bueno, claro, a veces eh, lo que pasa es que como estás en constante aprendizaje, casi como que no te da tiempo a asimilar tanto, y entonces estamos preocupados en que te salga bien, a que te salga mal. Fíjate que yo tendría más frustración de cara a los exámenes, por ejemplo, cuando se imponían a lo mejor los exámenes que tenías que practicar un tiempo antes para poder dar el nivel supuestamente que se exigía y no te acababa de salir, ¿no? Pero en mi práctica diaria no aparecían tantas frustraciones. Lo que estaba era deseando de aprender nuevas cosas. O sea, a mí me decía un kata nuevo y para mí era como si me hubieran regalado una bicicleta, ¿no? Entonces tenía que ver más con los elementos externos que estaban en aquella época en la cultura del dojo, o bueno, en la cultura general quizá, ¿no? De la mayoría de los dojos, que en mi propia forma, ¿no? De interpretar. Sí, después sí he tenido frustraciones, pero en ese periodo primero de que hablamos, ¿no? Quizás del negro hasta el marrón, quizás azul marrón, Ujú. o sea, del blanco, perdón, hasta, no me recuerdo yo demasiado ansioso, sí, siempre. Siempre quería aprender algo nuevo, catas nuevas, formas nuevas, imitando a los mejores, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, yo la práctica en el dojo donde yo venía era diferente. Nosotros no nos ponían unos exámenes y había que ponerse a trabajar en colectivo. En Mm, la cultura del dojo donde venía, los exámenes eran algo que lo hacía cada uno por su cuenta y que no se hacía un entrenamiento específico. Sensei mm. ponía un papelito, tal fecha hago exámenes y el que quería se anotaba, pero nadie te daba nada extra ni nada. O sea que era algo que siempre tenías que remar tú solo en ese sentido. Este, o sea que nunca partía de afuera, siempre la decisión salía de adentro, ¿no? Pero hay una cosa que sí me recuerdo de aquellos tiempos,
bueno, de vez en cuando también me pasa, cuando uno se lesiona y tiene que reempezar desde un nivel físico, es que el físico al principio no alcanza, ¿no? No acompaña. Y cómo se maneja eso, ¿no? Em, Porque muchas veces uno piensa: "Ah, no, tengo que salir a correr, tengo que hacer esto, tengo que hacer pesas". Digo, todo eso está genial, pero muchas veces el elemento más importante es el hacerlo, ¿no? O sea, se hace con el andar el físico, ¿no? Y hay que aceptar. Claro, porque es una forma de moverse muy específica, ¿no? Todos tenemos en el dojo gente que viene en forma, lo que podríamos Ujú, llamar forma, ¿no? Una persona con capacidades físicas, con no mala coordinación, no del todo mala elasticidad, con un fondo aceptable, pero que cuando se le aprieta no llega. No llega. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo muy específico que tiene que trabajar con el sistema muscular y esquelético a unos niveles más finos quizás del deporte habitual que hace la mayoría de la gente. mm, Y eso solo se consigue practicando y practicando, practicando. Lo que pasa es que uno, como es muy bruto al principio, todo lo hace a base de fuerza y velocidad, no contempla otros parámetros que no sea la fuerza y la velocidad, pues no es muy consciente de esto, ¿no? Quizás a medida que va caminando es cuando va siendo consciente de que sí, que tenía buena forma física, pero ese punto de finura que se tiene con los años de físico no se tenía. claro, y eso va también de la mano de la conciencia corporal, por así decirlo, ¿no? Que se construye paso a paso, ¿no? Y que el proceso crea el resultado. Hay que aceptar los procesos que nos da el karate, ¿no? Para llegar a los resultados. Y esto el tema de hoy salió porque el otro día estaba dando clases en mi dojo y pidiéndole a sus alumnos que hagan una simple Sengosudachi, ¿no? Estos eran los muchachos jóvenes, ¿no? Y, un muchacho que ya hace años que entrena conmigo, ¿no? Que entra en la Sengosudachi y cuando le pica el ácido lácteo, l afloja la posición, ¿no? Entonces le pregunto: "¿Cuánto hace que estás entrenando acá?". Me dice: "Hace 5 años, sensei". Digo: "¿Y cuándo te vas a decidir a ganar esa batalla?", le digo. Porque si te hubieras decidido a ganar esa batalla del ácido lácteo cuando hacemos una Sengu Sudachi, el primer día que entraste al dojo, en 2 semanas ya no necesitabas pensar más, nunca más en el ácido lácteo. Y ahora, 5 años más tarde, todavía sigues perdiendo esa batalla cada vez que te metes en el dojo. Y me parece que es algo que es bastante común con distintos matices y distintas, pero que hay mucha gente que retrocede ante el apremio o el desconfort, salir de la zona de confort, ¿no? Y cada vez que retrocedes, cada vez que diste ese paso atrás, perdiste esa batalla. Y como que el karate no te perdona, ¿no? O sea, necesitas niveles objetivos de habilidad para poder avanzar, ¿no? Y si no trasciendes el apremio físico para llegar a esos niveles objetivos de habilidad, no hay no hay solución. O sea, no Claro, puedes. cuando nosotros hablamos del propósito de repetir, hablamos del propósito de repetir en positivo, es decir, no de repetir los errores, Mm, porque si no se perpetúa. Pues, además no es una batalla solo física, ¿no? Que digamos que tendría cura en un momento dado, ¿no? Sino que es una batalla psicológica contra la propia percepción que tú tienes de ti mismo. Y es uno de los condicionantes. Me ha pasado hace poco con un alumno que se va. ¿Por qué? Porque no sabe, no sé si no sabe o no quería dar más de lo que se le. Y además, precisamente por ahí también, por ese tema de las posiciones, ¿no? ujú, De, de poner posiciones eh, cómodas, poco costadas, ¿no? Que les requiriera el mínimo esfuerzo, ¿no? Mínimo gasto, mínimo esfuerzo, pero máxima recompensa. Claro, eh, sabemos que si el tren inferior está desconectado, pues influye todo el mecanismo, ¿no? claro. Claro, la sensación que uno tiene cuando se mueve desconectado
pues no es igual de agradable que cuando estás conectado. Por lo tanto, ya no es solo que cedas al dolor físico, sino que es que mm, estás teniendo incluso quizás hasta no sensaciones adecuadas, ¿no? Yo no digo desagradables, pero no te emociona, no te hace expresar energía cuando te mueves. Es Mm. como algo vacío, claro, y eso condiciona también luego cómo tú ves el karate. Claro, a eso me refiero, de que si uno no trasciende, la las cosas un poco desagradables del Mm, en el tai chi mi sifu siempre hablaba del tai chi dulce, del tai chi amargo, ¿no? Que el tai que eran son 2 caras de la misma moneda. No se podía solo hacer el dulce y no se podía solo hacer el amargo. El amargo, creaba las condiciones objetivas para el dulce. Y bueno, lo mismo me pasa con el karate. Me parece que hay que aceptar, las partes físicas que son menos agradables, para poder llegar a niveles superiores o niveles más profundos. Y justamente el hecho de, que si no aceptas lo que te cuesta llegar, si no estás dispuesto a pagar ese precio, mm. entonces tienes que aceptar que no vas a llegar. Y ese es el gran Claro. problema en los dojos, que la gente no acepta el precio, pero quiere la habilidad igual, ¿no? Y no es claro que es la misma habilidad, eso es. Pero no se dará, ¿no? En que incluso eso influye en su propia vida, en su propio quehacer diario, ¿no? Yo, por ejemplo, en el gimnasio de boxeo que nosotros vamos, que voy yo con algún compañero, tiene una campanita. Mm, Y entonces el que se cansa, por ejemplo, si te dice 100 burpees, tienes mm. que hacer 100 burpees, me da igual el tiempo, lo tienes que hacer. Si no llegas, pues toca la campanita y te vas a tu casa directamente. O sea, crea en el que va una psicología del esfuerzo. O sea, una Mm, simple campanita, si, simplemente por orgullo, ¿no? Que puedes más. Yo no me toca. Si tú vas concienciado de que yo no voy a tocar la campanilla, ¿no? Yo voy a luchar contra esto, porque mm. si no, no es una cuestión de humillación, es una cuestión de constatar en qué estado estás en ese momento, ¿no? Pues entonces, claro, eso te ayuda a reforzar o a entender, excepto si estás enfermo, no sé qué, bueno, razones, pero por CD, porque estoy cansado, bueno, entonces ¿para qué vas a poseo, no? Entonces, yo, por ejemplo, jamás la he tocado y te puedo asegurar que hay clases que me quería morir, Esa pero se no me la viene del boxeo, me viene del karate, de esos primeros días que yo dije, aquí reviento, si hay que hacer tal, yo lo hago, pero de aquí no me muevo. Entonces, e condiciona después todo lo que haces, ¿no? esa lo sacó del entrenamiento de la semana del infierno, que se le dice, de las tropas especiales estadounidenses que tienen la Mm. campanita. Cuando Sí, quedan yo creo que se usa en muchos gimnasios de boxeo. No sé si por el mismo motivo que estamos hablando, pero pero tiene efecto, ¿eh? Nadie quiere mirar la campanita porque, claro, es una derrota personal, ¿no? seguro. Entonces, claro, si tú estás cansado, pones excusa y te vas, bueno, se queda en como en vale. Pero si tienes que tocar la campanita, sacas esa debilidad afuera A relucir, ¿no? a relucir y entonces tienes que aceptar de que no has podido, ¿no? Que ese día te ha vencido el entrenamiento. Otro tema que, al principio cuesta mucho, y bueno, especialmente con los muchachos jóvenes, es el hecho de los cinturones, ¿no? Entonces, digo, cuanto antes uno se libere de motivaciones externas, grados, competencias, etcétera, etcétera, más rápido y más profundo es el desarrollo, ¿no? Porque uno entra en la práctica, en el estudio, eh, con otra mentalidad, ¿no? O sea, no haces un esfuerzo concentrado en el tiempo para llegar a obtener un resultado, sino que haces un esfuerzo continuo para llegar lo más profundo posible, ¿no? Te cambia la cabeza cuando te podés sacar esa idea de la, ¿no? Claro, hablamos de ese tema porque mucha gente en las clases, no, como estamos hablando, no tiene ese esfuerzo mayor que debería de tenerlo, pero sí lo tiene cuando los exámenes están cerca, las competiciones están cerca o algún otro evento, ¿no? Entonces, claro, se ayuda, digamos, se automotiva para trabajar más duro cuando eso significa que ha podido trabajar, ¿por qué no trabaja a diario, no? Es Mm. decir, ese es el tema. Entonces, claro,
Si tú solamente trabajas fuerte cuando hay exámenes, cursos o competiciones cerca, pues, realmente, si no te liberas de eso, vas a entrenar poco, porque cada vez te vas a examinar menos, cada vez vas a competir menos y cada vez posiblemente vayas a menos cursos, porque personales, ¿no? De trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que liberarse de eso, hay que aceptar que yo se lo digo a los alumnos, ¿no? Digo, igual que decimos, ahora que estás cansado es cuando tienes que seguir, Mm, ¿no? Pues ahora que no estás motivado es cuando tienes que seguir. Tienes que trabajar sin motivación, porque realmente ahí es donde realmente te vas a endurecer, porque para lo otro no hace falta un sensei, eso lo puedes hacer tú solo. Pero cuando no estás motivado y tienes que usar la disciplina, eso es directamente tuyo, eso te va a servir a ti para tu desarrollo personal, ¿no? claro, digo, es que el hecho yo pienso que para la motivación, todo el tema de la motivación, em, yo no soy un gran, eh, eh, no soy un gran adepto a la disciplina férrea, hacerlo a patadas en el traste. Digo, para mí lo importante es el hábito. Eh, es mucho más fácil la vida si uno crea un hábito de trabajo, un hábito de entrenamiento, un hábito de estudio, etcétera, etcétera. Eh, entonces, creo que el karateca inteligente crea las condiciones que le permitan crear un hábito de entrenamiento. O sea, que no sea, que como decías tú, que ya incluso el trabajar para los exámenes ya te molestaba tu trabajo eh, habitual, te Habitual. interfería en tu hábito de Tenías entrenamiento, que, ¿no? ahora exámenes, por Dios, ahora tengo que cambiar, con lo bien que estoy aquí practicando y evolucionando, ¿no? Y ahora tengo que hacer otra cosa bueno, para sacar un grado o satisfacer, eh, bueno, la demanda, o sea, del dojo, ¿no? Los grados y el estatus, etcétera, etcétera. Claro, entonces el karateca inteligente crea las condiciones objetivas a su alrededor que le permitan crear un hábito, ¿no? Y mantenerlo. O sea, bueno, por la definición, un hábito se mantiene en el tiempo. En el tiempo. Eh, pero eso, si la audiencia se fija, hasta ahora lo único que hemos hablado es de elementos psicológicos, ¿no? De enfrentar un desafío, el desafío cada vez que se nos presenta, de aceptar el apremio físico del entrenamiento del karate, la conciencia corporal, liberarse de motivaciones externas. Digo, pero hay un tema que en nuestros escritos preparatorios para hoy, los 2 lo teníamos en mente por separado, Sensei, que no es un elemento psicológico, no es un elemento de motivación, no es un elemento de disciplina, de hábito, de conciencia corporal, de nada. Es la de regularidad de entrenamiento. Creo que ese es el elemento más importante, ¿no? El entrenar La constancia. regularmente. La Este, constancia es un poder en sí mismo, es lo que te da, lo que te va a dar el hábito, lo que te va a dar los resultados, ¿no? claro. Entrenar un día 3 horas y ya no entrenar más hasta dentro de un mes es peor que entrenar todos los días 10 minutos. Y hablo o sea, conscientemente de 10 minutos. Mm, O sea, que no exactamente. o sea, que cuando digo 10 minutos significa que cualquier persona puede practicar diariamente 10 minutos. No tiene que preparar nada en cualquier sitio. Por lo tanto, tenemos acceso, ¿no? A esa constancia, a ese hábito o a la regularidad. Evidentemente, el ir al dojo de forma regular, pues vas a recibir mucha más información que si vas de vez en cuando, eso está claro. Pero también hablamos de la práctica personal, ¿no? De la práctica personal regular, porque hay gente que cuando no va al dojo no entrena, ya no Mm, practica. ¿Por qué? No puedes a las 7 en el dojo, pero podrías a lo mejor a las 5 en tu casa, ¿no? O sea, mm. no tiene ningún sentido. Entonces, la relación con el dojo es informativa. O sea, hay muchas relaciones, pero sobre todo es informativa. El sensei no te da la información para que tú luego la gestiones y la practiques. No te enseña para ese día que tú te olvides. O sea, eso todos los que son sensei lo saben. Cuando nosotros le decimos a un alumno, le estamos enseñando un kata, no es para que la haga en clase, es para que la practique él, para que la desarrolle. Claro,
Mi sensei siempre me decía, una semana tiene 168 horas, de las cuales si vienes 2 veces por semana, entrenamos 1 hora y media, son 3 horas. Te quedan 165 horas donde no estás entrenando. Eh, digo, es para hacer una más o menos ponerlo en en perspectiva de, de los agujeros de tiempo que tenemos entre entrenamiento y entrenamiento, ¿no? Em, y bueno, todo el mundo entra al karate de distintas perspectivas, con distintas ambiciones, etcétera, etcétera. Pero hay que llegar a un mínimo, de horario, en el entrenamiento, en la práctica, que como tú bien decías, Pepe, no necesariamente es dentro de las paredes del dojo, sobre el tatami del dojo, que quizás el dojo pueda, si no tiene locales propios, pueda hacer 1, 2 o 3 veces o 4 veces por semana, no más. En cambio, sí se puede activar, activar el sistema marcial, por así decirlo, eh, todos los días, o con más regularidad que la que nos pueda brindar el dojo, ¿no? Fuera del tatami del dojo. Este, el dojo, tiene que ser como una institución de educación, ¿no? Uno va a aprender ahí después, pero las los deberes, como decimos en Uruguay, los hacemos en casa, ¿no? Eh, y pienso que también que hay, en algún momento, no quizás en este momento de principiante o de intermedio, pero en algún momento sí hay que tomar en cuenta, no sé qué te parece a vos, te lo propongo. Para mí, en algún momento hay que tomar en cuenta que hay que tener un volumen mínimo de entrenamiento. Claro, En algún momento de tu desarrollo tenés que decir que, bueno, no puedo tener menos de X cantidad de horas semanales y, eh, para mí nunca bajo de las 10 horas semanales. Seguro, la vida, uno tiene trabajo y la vida te tira, pero siempre intento nunca bajar de las 10 por justamente, para mantener ese nivel básico de habilidad, ¿no? Este, y gente que es de élite, inclusive hace mucho más de 10, ¿no? No sé, yo estoy seguro que tú también haces más de 10, Pepe. sí, tengo más de 10 seguro. Vamos, mucho más. Sí, no, no, para mí es imprescindible el volumen de práctica, porque bueno, es lo que te da, te hace desarrollar, ¿no? Todo lo que tienes dentro. Es decir, hay muchos aspectos que practicar, mucha materia también que desarrollar y muchas habilidades, ¿no? Y entonces, yo, a lo mejor 10 horas exactas, bueno, pues es un número que Jorge da porque es lo que él hace y yo puedo estar más o menos en esa idea. Puede ser 8, puede ser 10, 12, ¿no? Mm, Pero 3 horas semanales se quedan cortas. te quedan cortos, sí. Se quedan cortas, sí. Ahí un poquito podemos hilar con lo que decía Jorge antes, ¿no? De adaptar los entrenamientos de forma inteligente y practicar, por ejemplo, la gente que medita, medita por la mañana y por la tarde o por la noche, ¿no? Antes de acostarse. Si no tienes a lo mejor una hora seguida, puedes tener media hora por la mañana y media hora por la noche y Ujú. distribuir la práctica. O sea que se puede adaptar, ¿no? ¿Por qué? Porque también a la hora de practicar tenemos que tener fuera el concepto también de entrenamiento de dojo, es decir, donde se va, se calienta, se hace ejercicio, se salta, se hace kata, se hacen quijones, ¿no? Claro, eso requiere toda una preparación y a lo mejor el tiempo para mucha gente es obstáculo. Pero puede decir, bueno, pues tengo que hacer, me voy a dedicar a hacer catas solamente, ¿no? Durante, que tengo 20 minutos, pues 20 minutos de cata o 20 minutos de cualquier otra actividad que tengas, ¿no? Siempre mejor eso que nada, pero con la idea de ir progresando. A mí hay entrenamientos que se me quedan cortos, sinceramente. Se me, Claro. se me quedan cortos porque, ¿qué voy a hacer? ¿Una cata por día? Para que yo pueda desarrollar, a veces, lo que pasa es que no sé si a lo mejor para los principiantes no tanto, ¿no? Pero Mm, para yo poder desarrollar un trabajo de una kata dragaki, tengo que hacer esa kata dragaki, pero también tengo que hacer otras kata dragaki, que está como a veces interrelacionado, ¿no? Y necesito de ese conocimiento. Después, yo recuerdo cuando nosotros éramos cinturos bajos también, que le pedimos un programa de entrenamiento a nuestro sensei y nos dio el programa.
nos dijo tanto, acepta estos quijones, acepta estas catas, y nos íbamos allí al campito de fútbol que es la de casa y nos poníamos horas a hacer ese tipo de ejercicio. O sea que si no sabes programar entrenamientos, el maestro te va a dar un programa seguro. O sea que no hay excusa, digamos, tampoco en ese aspecto. Claro, y esto apunta nuevamente a cuándo vas a dejar de perder esa batalla, ¿no? Porque, la vida nos tira, como dije hoy, y nos tira siempre para afuera del dojo, ¿no? Este, y bueno, entonces hoy estoy cansado, mañana no tengo tiempo. Eh, Traspasado, mi señora, está cansada, quiere que cuide a los niños. Eh, el otro día tengo un examen, me tengo que preparar para el examen, tengo que estudiar. Eh, Digo, y salvo la de los niños que tienen, hay que cuidar los niños, eh, creo que todas las otras son cuestiones de prioridad. Se puede preparar uno para el examen, eh, puede uno estar cansado, todo lo que sea, igual mantener un hábito de entrenamiento, ¿no? O sea, eh, depende del discurso que uno crea en su propia cabeza, para argumentar, para tocar la campanita, como decías tú, Pepe, y no ir, o para decir, bueno, voy y después hago lo otro que tengo que hacer, lo hago también, ¿no? Es simplemente Claro, mantener un compromiso. el dojo tiene unos horarios y a lo mejor por cuestiones externas a nosotros no podemos asistir ese día al dojo, pero sí podemos practicar a otra hora nosotros, lo que estamos diciendo, ¿no? A eso se refiere Jorge con continuidad. Si además puedes ir al dojo, pues perfecto, ¿no? Bueno, y una de las cuestiones que quisiera hacer justamente en el proceso de transición de que ya dejaste de ser cinturón blanco y estás empezando dando tus primeros pasos en el sistema de Kyu, etcétera, en la relación con el dojo en sí, ¿no? Digo, hay mucha gente que viene al dojo como un cliente. Pagan por un servicio, reciben el servicio y se van a su casa. No hay no hay nada malo en ello. Pero si querés ser karateca, eh, esa visión, te va a hacer un freno. Ningún cliente llega a cinturón negro en un dojo que se tenga la más mínima leve autoestima. Si vas a parar a una fábrica de cinturones, sí, ahí pagando vas a sacar cualquier cosa. Pero ningún dojo que se trate a sí mismo como un dojo de karate, le va a dar un cinturón negro a un cliente, jamás. Cinturón negro se lo das a los miembros del dojo, a los alumnos del sensei. Entonces, eso es también una cuestión, no la decide el sensei, la decide el alumno, si uno es un cliente o es un alumno. Y qué compromiso tiene con el dojo, si toma responsabilidad por el dojo, si toma responsabilidad por el mantenimiento del dojo, por su limpieza, por saber si la economía del dojo está como debe estar, como para que pueda sobrevivir económicamente, sino qué se puede hacer para asegurar la supervivencia económica del dojo. Digo, esto lo vi, por ejemplo, lo vimos muchos sensei, lo vieron durante la pandemia. ¿Cómo reaccionaron sus alumnos para que sobreviva el dojo, ¿no? Mucho Eh, cerrado. y muchos dojos han muerto por la pandemia, ¿no? Entonces, creo que en un momento determinado el karateka debe madurar y pasar a ser portador, de la cultura y los valores del dojo, ¿no? Y entonces, ahí también el karate cambia. La percepción de ser, karateka y miembro de un dojo cambia porque estás en otro contexto mental, ¿no? Sos parte de algo más grande que vos. Claro. Es que la comunicación es una de las bases fundamental para para la enseñanza. La confianza también. Entonces, claro, si tú solamente o sea, recibes, pero no das nada, pues claro, lo que vas a recibir en un momento dado es limitado, pero no porque el sensei no diga lo mismo en clase a todo el mundo, sino porque las antenas de uno están en otro nivel.
Entonces, es fundamental vivir la cultura del dojo porque ahí es donde se basan los principios del entrenamiento y la metodología está ahí. De hecho, todos sabemos cuando hemos tenido relación directo con el maestro y demás, que hemos recibido mucha más información Mm, y conocimiento cuando hemos estado integrados en esa cultura que lo que se puede hacer en una clase, que llega y te vistes y te vas. Lo que recibes es mínimo, a lo mejor no eres consciente y piensas de que como el sensei habla mucho, pues te está dando mucha información, mm, pero en realidad no te está dando nada especial que no le esté dando a los demás. Entonces, para mí es fundamental llegar a un sitio y integrarte lo antes posible dentro de esa cultura. Incluso ya por respeto, ya ni mm, siquiera, porque entonces si para ti el sensei, ¿qué es? Si no es un sensei, es un entrenador, y si es un entrenador, entonces no estás haciendo karate, ¿no? Porque esto es el eterno debate. La mm, diferencia es siempre la comunicación, y la comunicación tiene que ser, primero porque el maestro debe de conocer al alumno para poder enseñarle también en matices a veces más profundos, ¿no? Porque, y que le afecta, que no le afecta, que busca, que no busca, y todo mm, eso. Y luego también por respeto a los compañeros, no llega tarde, ¿no? Cabo del dojo kun, no, que no, etcétera, etcétera. Esto de respetar por lo menos a aquel que hace el esfuerzo. Esos son un montón de matices que si no te integras, pues mm, te lo vas perdiendo. De hecho, y a mí nosotros hemos hecho una observación de la tipografía de alumnos, ¿no? Cuando hemos preparado este podcast. Y muchas cosas por los que se han ido a alumnos antes del cinturón negro son por todo esto que estamos diciendo, ¿no? Es claro. curioso. Pues claro, si es un cliente, pues el cliente paga y el día que ya no quiere pagar porque le suben la cuota, por 2 € se te va a otro dojo, o sea, así de fácil, ¿no? O sea, y así de absurdo a la vez, claro. Claro, pero aparte tú dijiste una palabra ahí clave, me parece que hablaste de confianza, ¿no? Mm, Si uno tiene confianza, es parte de esta cultura, es parte del dojo, invierte también emocionalmente en su pertenencia al dojo, en ser parte de la cultura del dojo. Está la confianza, porque sabe que la intención nunca va a ser mala. Cuando hay confianza entre seres humanos, sabe que la intención siempre es buena. Justamente estaba hablando de eso sobre eso en mi dojo hoy de mañana, en el entrenamiento matutino, donde hablábamos de que si no hay confianza y yo te pego un golpe, eh, tú dudas de los motivos de ese golpe. Pero si hay confianza y yo te pego un golpe, tú no dudas de los motivos de ese golpe. Sabes que, por definición, tiene una motivación buena. Como hay confianza, sabes que nunca va a tener una motivación mala, ¿no? Hay una mm. motivación de aprendizaje, siempre. En cambio, si no hay confianza, no se sabe cuál es esa motivación. Entonces, el no ser parte de la cultura, el no tomar propiedad de la cultura del dojo y ser parte del dojo de corazón, te frena el entrenamiento también porque nunca estás seguro de cuáles son los motivos de las decisiones que toma el sensei en el entrenamiento. Siempre estás suponiendo lo peor, Estás en el peor de los sospechando casos, siempre. ¿no? Yo conozco a gente que presume de ser eh, como el que pregunta mucho, ¿no? Es que yo pregunto mucho, yo siempre soy como la mosca cojonera en el dojo porque tengo que saberlo todo, no sé qué, no sé cuánto. Y muchas veces eso no es malo en principio, o sea, a mí no me molesta, por ejemplo, que me pregunte, ¿no? Pero el problema es que quizás pregunta que no se ha enterado, ¿no? Porque no hay confianza. Entonces, Claro. siempre en educación se habla de las 3 C, ¿no? Que es comunicación, confianza y, o sea, comunicación, confianza y se me ha olvidado la otra. Bueno, mm, eh, eh, ¿cómo se llama? Bueno, ahora me acordaré seguro. Ahora te vas a acordar. Sí, seguro. Pues siempre me pasa lo mismo. Siempre alguna se me olvida y después me voy. Entonces, cuando hay comunicación, pues es más fácil. Cuando hay confianza, conocimiento del otro. Ya ha aparecido la palabra conocimiento. Entonces, conocimiento, confianza, hay que tenerla siempre en el maestro, porque si no, ¿en qué nivel nos estamos moviendo? Y sobre todo en algo del karate, que al final el maestro no te está enseñando un deporte, te está Mm, enseñando su vida, lo que él es, parte de él, lo que él ha experimentado a través de ese arte, ¿no? Entonces, cuando un maestro está enseñando Gedan Barai, no está enseñando solo un Gedan Barai. Hay todo ahí
una historia personal detrás de todo ese esfuerzo, ¿no? Como decía Jorge, ¿no? De esfuerzo, de esfuerzo, de esfuerzo para llegar a ese punto, a saber si no le dolían los hombros, si no le dolía el cuello y venga, 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 y ahora te lo enseña a ti y te trata como si fueras un poco, bueno, uno más, ¿no? Entonces, Ujú. es difícil que esa persona llegue a cinturón negro, vamos, y si llega es porque ha cambiado seguramente su forma de relacionarse, obviamente, ¿no? Justamente, ¿no? Y si uno se anima a dar ese paso, empieza a trabajar de esa forma, eh, entonces es necesario tomar responsabilidad personal por Mm, su entrenamiento. Sí, el sensei te entrena y te da información, pero aquel que tiene que administrar esa información y tiene que trabajarla y tiene que internalizarla y transformarla en habilidad, eres tú, ¿no? Porque por lo general, muchos alumnos se piensan que la habilidad depende de es responsabilidad del sensei. Y no, por eso se llama sensei, porque ya lo hizo. Lo hizo antes que tú y ahora te muestra cómo hacerlo, pero no lo puede hacer por ti. Porque me acuerdo, en mi antiguo dojo, mi sensei siempre decía: "El karate no funciona por osmosis". O sea, había gente que se creía que estando en un dojo con un gi mm. era suficiente. No, tenés que hacer el trabajo y Bueno, tenés que y utiliza esa metodología disuasoria, ¿no? Te dicen, yo entrenaba con tal maestro, ¿no? Como si entrenar con tal maestro te diera la habilidad. Esto se usa también. Con lo cual, no, no, perdona, el maestro no estaba desesperado enseñándote, el pobre que ya estaba desesperado, que no te salía nada de lo que él decía y ahora viene a contarme que es que como ha entrenado ese maestro ya tienes esa habilidad. No, la habilidad se adquiere practicando. claro, exactamente. Practicando y además en una dirección determinada, ya lo hemos dicho, no es repetir, porque ya no estamos en la fase de copiar, ¿no, Jorge? En esta fase media. Exactamente, ahora ya trascendimos. Copiar a las primeras semanas dentro de un dojo, ¿no? Cuando estás completamente perdido, no sabes nada. Ahora estamos introduciéndonos, compenetrándonos, siendo parte de un dojo, en comprendiendo nuestro lugar dentro del dojo, y cómo utilizar los valores, la cultura, las relaciones humanas dentro del dojo para optimizar mi estudio y entrenamiento del karate. Y bueno, y en ese contexto, el próximo nivel de responsabilidad que hay que tomar como karateca dentro de un dojo es la responsabilidad por tus compañeros, ¿no? O sea que bueno, todos erramos, todos aprendemos, ¿no? Pero he visto muchos compañeros estar en situación de competencia con otros compañeros del dojo, o, o estar luchando por la atención del sensei, quién se alumbra más de la luz del sensei, todas esas cosas, en vez de decir, estamos en el mismo camino, somos hermanos de camino, cómo ayudarnos, cómo optimizar nuestras posibilidades de estudio y de aprendizaje. Y a veces optimizar eso es ponerlo bajo presión al compañero, para que pueda trabajar bajo presión. A veces es justamente no darle presión, darle lugar de aprendizaje, darle oxígeno. O sea, tenemos que estar conscientes de esa dinámica y navegarla y administrarla de forma consciente. Que no pasen las cosas porque pasan, sino que pasan porque nosotros las creamos o porque las vimos venir de lejos, ¿no? Este, y Sí, creo sí, que no, más de una a veces amistad sí se ha que roto por esas cosas, ¿no? sí, sí, no, pero no te puedes imaginar, a veces incluso por la falta de conciencia del maestro de lo que está creando a su alrededor, porque el maestro tiene otras, a veces necesidades que no tienen nada que ver con la práctica del karate, sino son necesidades personales de ser alabado, por ejemplo, y Mm, entonces le interesa tener alumnos bueno, que le cubran, ¿no? Eso que no tiene. Pero, por ejemplo, hay dos formas de crear grupos en el dojo, ¿no? Grupitos, ¿no? Lo que son pequeños grupos. Son grupos naturales que se crean por afinidad, por edad o por grado, donde se van a entrenar juntos, no sé qué. Y, no, y a veces son grupos de conveniencia, ¿no? Nosotros somos los mejores, estamos aquí, cerramos el círculo y los que vengan pues no pueden entrar, ¿no? Eso hay que evitarlo siempre, tanto como maestro, tanto el maestro como los alumnos. exactamente. Porque estamos Es que hablando de eso es su cultura del dojo, no es cultura del dojo.
exactamente. Y estamos hablando de las estamos hablando de un dojo de verdad, no de el pequeño reinado de un egocéntrico, un ególatra que necesita un lugar donde ser rey. Y estamos hablando de un dojo que nutra a sus alumnos, como la gran mayoría de los dojos, ¿no? Porque el próximo nivel de responsabilidad que uno tiene que tomar como miembro de un dojo, hay que tomar responsabilidad personal sobre el propio entrenamiento, hay que tomar responsabilidad por el bienestar y el desarrollo de los compañeros del dojo, y hay que tomar responsabilidad por el bienestar del sensei, que es al fin y al cabo el origen del conocimiento y de la cultura y de los valores que se cultivan en ese dojo, ¿no? O sea que es necesario siempre demostrar cómo se valoriza el trabajo sensei, como el afecto que se le tiene, el respeto que se le tiene. Cuestión de que sensei esté motivado y energizado para siempre dar lo mejor de sí mismo, que él lo hará de todas maneras, pero de nuestra parte, como alumnos, conlleva ayudarlo en lo mejor posible en ese trabajo. Mm. Este, y ahora llegamos a un momento en donde en alguna parte de este trabajo, de este proceso, el karate tiene que dejar de ser un hobby. O sea, no podés ser un cinturón negro, no podés llegar a ser cinturón negro teniendo el karate como un pasatiempos. O poniéndolo a mí cuando me dice no me pasa de vez en cuando un alumno que me dice: "No, el miércoles no puedo venir porque tengo básquetbol". Y yo le digo: "¿Para qué me decís?". "No, para que sepas por qué no vengo". Y digo: "Lo que me estás diciendo es que estás priorizando básquetbol en vez de venir a mi dojo a entrenar conmigo. Eso es lo que me estás diciendo. ¿Eso Mm. te va a mejorar nuestra relación de alguna manera?". Le digo. ¿Entendés? Para que entienda que no lo va a hacer, que está obteniendo el resultado opuesto, pero aparte lo hace de forma doble, porque para mí está haciendo un signo de igualdad entre el karate que yo enseño y el básquetbol. Entonces ya no es una cosa que vea como una falta de atención del del alumno, sino que casi la veo como un insulto. Este, por falta de conciencia, me imagino, no por maldad. En algún momento, si querés profundizar, karate tiene que pasar a ser algo mayor dentro de tu vida. No puede ser tu Y a pasatiempo. veces por eso desaparecen, porque llega un punto donde el karate te va a exigir eso. Y bueno, entonces está bien que desaparezcan. Y entonces, claro, como no está dispuesto a darlo, pues se Mm, va. Y a veces incluso a lo mejor aguantan más y va a sacar cinto negro, ¿no? Ya soy negro y ya me voy, ¿no? Ya mm, es como para no sentirse que ha perdido el tiempo. Pero claro, es que esto es así, es que cualquier deporte te va a exigir al máximo, te va a mm, exigir al máximo. Si tú quieres profundizar, entonces si quieres profundizar y ser cinturón negro, tienes que profundizar para ser cinturón negro. Lo que no puedes, bueno, hoy se me apetece coger la bicicleta, no vengo. Pues mañana, como está lloviendo, pues voy a hacer mi casa spin, yo qué sé, 20.000 cosas. mm. Claro, eso va en detrimento de tu formación y por lo tanto, si no estás formado dentro. Porque estamos hablando de que el cinturón negro no es un conocedor de técnicas, que eso lo puede hacer cualquiera. Estamos No. hablando de un cinturón negro, como dice Jorge, de un dojo que se puede apreciar de que profundiza o que sea tradicional, llámale como quieras, clásico Mm, o de cualquier forma, donde tener un cinturón negro significa haber comprendido lo que se hace, o sea, toda su cultura, todo lo que tiene que ver con la relación con los compañeros, con la escuela, con el estilo, como quieras llamarlo, ¿no? Con el sensei, por supuesto. Y entonces, si es una cuestión técnica solo, entonces sobra todo esto, porque entonces estamos hablando de deporte. claro. Y si es un cinturón negro, uno tiene que sentirse orgulloso de algo, es porque creo que todos lo hacemos, es como que ha llegado a un punto de madurez también personal, ¿no? Porque si no, estamos por un lado hablando de que la filosofía es importante, que el karate es filosofía, pero después nos estamos siempre quedando en la parte más técnica, ¿no? Claro, aparte, es necesario, eh, observar un mínimo. Lo que el sensei, por lo general, te está educando de forma tácita. ¿Quién es el primero que limpia el dojo? Sensei. ¿Quién es
el que está siempre ahí. Ahora, sea la hora que tú llegues al dojo, ¿quién está entrenando? Sensei está ahí. Todos los entrenamientos, sean a la hora que sean, ¿quién los está impartiendo? Sensei. Los fines de semana de mañana, cuando vas tenés una horita para ir a matar al dojo antes de que se despierten los niños. ¿Quién está ahí? Sensei. Implícitamente, el sensei vive su vida te- y implícitamente te está comunicando cómo debes vivir la tuya si quieres profundizar en el karate. No hay otra. O sos karate o sos un aficionado. Ahora bien, nadie dice que esto tenga que pasar de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso de maduración que puede tardar décadas, ¿no? Pero Mm, en algún momento, eh, el karate tiene que ser lo que te define como ser humano y tus relaciones en el dojo tienen que ser importantes para ti, para tu bienestar personal, ¿no? Y esto nos trae al próximo paso, que se nos está terminando el tiempo, pero no quería irme hoy, Pepe, sin hablar de eso, porque necesitamos, el entrenamiento, pero necesitamos la práctica. Me gustaría hablar de la diferencia entre las dos cosas, porque mm. muchas veces eh, en el, en el idioma castellano utilizamos los dos términos de forma intercambiable, ¿no? Entrenar y practicar. Eh, y es posible que gramaticalmente esté correcto usarlo de esa Yo forma. aquí, a pesar de que tú conoces claramente mi rechazo a veces a utilizar terminología japonesa, creo que aquí sería adecuado utilizar el término Renshu, refiriéndose al entrenamiento, y Keiko, Mm. refiriéndose a la práctica. Creo que aquí se podría contextualizar. Bueno, es posible que cubran eso mejor, digo. A mí lo que es importante es que, por suerte en el danés, por ejemplo, los dos términos no son intercambiables, el término de entrenamiento y el término de práctica, y es fácilmente comprensible la diferencia, porque en algún momento tenemos que poner en práctica nuestro karate, no podemos simplemente entrenar. Es como el músico que entrena sus escalas y el Mm, solfeo y practica con su banda, lo que sea, pero en algún momento hay que subir al escenario eh, y tocar la música, ¿no? Eh, entonces, creo que todo lo que hemos hablado hasta el momento facilita ese tipo de transición a poder trabajar en los dos lados, ¿no? Porque poner en práctica es peligroso. O sea, estamos trabajando a niveles técnicos que nos podemos lastimar o podemos lastimar a otro bastante mal, bastante feo. Entonces, para eso, para salir del entrenamiento a la práctica, hay que estar en una cultura, en un dojo, con confianza, con habilidad, eh, con bajo la... preparación de e- ambos se hace. Exactamente, exactamente. O sea, todo ese contexto social que se crea dentro del dojo es justamente para habilitar la posibilidad de hacer las transiciones entre el entrenamiento y la práctica, ¿no? Donde uno... Entonces, digo, es importante que se creen esos ámbitos dentro del dojo de poder... Ahora estoy hablando ya de los cinturones negros, ¿no? De la gente de- que pueda trabajar a nivel de poner en práctica las habilidades que sean, o las destrezas, como hablábamos el otro día contigo, Pepe, que se han adquirido, ponerlas en práctica, pero de forma responsable de que nadie se lastime, ¿no? Este, y creo que aquí en realidad empieza el camino, ¿no? Cuando llegamos a Shodan, es donde empieza, para ser karateca hay que leer, hay que estudiar, hay que analizar, hay que escribir, eh, hay que comprender lo que se está haciendo, comprender su contexto técnico, su contexto táctico, su contexto histórico, y al comprender el contexto histórico hay que comprender el contexto socioeconómico o geopolítico. O sea, hay que sumergirse en
en esta forma de vida que se transforma el karate cuando uno la lleva a estos niveles de identificación personal, ¿no, Pepe? No, por supuesto, el conocimiento nunca está de menos. Y aparte que si no tenemos conocimiento, ¿hacia dónde vamos, no? Como vamos al viento, donde sople, ¿no? El conocimiento te da información y esa información uno la gestiona y va trabajando sobre ello y va descubriendo lo que de verdad o no de verdad hay. Entonces, para mí un karateka tiene que ser una persona a lo mejor mínimamente culta en lo que hace. Yo no te digo que sea un científico, pero por lo menos de lo suyo tiene que saber. Claro. Y bueno, el grado es compromiso. Cuanto más grado, más conocimiento, más compromiso con el dojo, más profundidad de conocimiento, ¿no? O sea que creo que el grado debe comprometer en ese sentido, ¿no? Claro, Porque porque nosotros de alguna manera hemos aprendido algo, hemos aprendido un conocimiento y nos podemos convertir o de forma indirecta somos transmisores también de ese conocimiento. Entonces tenemos que saber mínimamente transmitirlo, porque si no todo ese conocimiento se puede quedar en ti solo y ya está. Que a veces nosotros hemos sufrido, ¿no? Esa falta de información por, por la lengua, ¿no? Por la propia lengua de a lo mejor de los maestros japoneses que no sabían transmitirnos exactamente a nuestro idioma lo que realmente quería que hiciéramos. Y entonces casi nos lo teníamos que inventar a veces. O copiar, ¿no? O sea, entonces eso te condena a copiar toda la vida. Pero la comunicación es importante. Es más, cuando el que comunica y el comunicador y el receptor son gente informada, es mucho más fácil todavía. se llega a mucho más profundidad, ¿no? Se llega a más profundidad, claro, porque bueno, hay una interrelación, ¿no? De conocimiento. Claro, es un contexto que Hay ya. una transferencia de conocimiento. No solo nos transferimos golpes unos a otros, sino que también nos transferimos información y conocimiento, obviamente. Claro, y aparte digo, cuando ya hay alto nivel de conocimiento de las 2 partes, hay un montón de conocimiento que es implícito, no necesita hablar de ello, no necesitamos hablar, de aritmética si vamos a hablar de matemática, ¿no? Bueno, estamos llegando al final, que no quería dejar pasar, que nos llegaron un montón de saludos que no hemos leído hasta el momento. Nos manda, eh María Virginia Enquín, desde Formosa, en Mushin Dojo, dice: "Presente, de Formosa, Argentina". Bienvenida, María, gracias por tu saludo. Nos saluda también, bueno, Daniel Alvarado Sensei, desde Alicante. Nos saluda John Quesada, desde México. Kik Toro nos saluda desde Sevilla, España. John Quesada viene con un muy buen comentario sobre su motivación, para el entrenamiento. Nos escribe, Mariano Carrasco Sensei, de Nambudo, nos escribe Ramón Navarro de Panamá, y Lucho, desde Atlántida, en Uruguay. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todo el mundo que nos saludó, que nos escuchó y nos acompañó hoy. Bueno, el próximo sábado vamos a hacer, alusión a un tema que es, quizás para la gran mayoría de los karatecas, no sea la norma, pero hay muchos karatecas que trabajan en estos términos, aquellos karatecas que, por ejemplo, que vienen en América Latina y tienen a su maestro en Okinawa o en otros países, es cómo se desarrolla uno como karateca estando lejos de su maestro, las ventajas y las desventajas. Así que en el episodio 224 vamos a hablar sobre, cómo entrenar estando lejos del maestro. Y bueno, vamos a traer a un compañero de camino, a Roberto Bonet Sensei, para que nos ayude a, explorar el tema. Bueno, un gran abrazo y hasta el sábado que viene. Adiós, Hasta Sensei. luego.